Buenos días. ¿Estamos bien? Qué bueno, gracias a Dios. Hoy voy a hablar un tema que es controversial entre los cristianos. Voy a hablar acerca de, ¿puede un cristiano negar a Jesús? De eso vamos a hablar hoy. Algunos cristianos dicen que sí existe esta posibilidad. Otros dicen rotundamente que no, que un verdadero cristiano jamás negaría a Cristo. Pero vemos a Pedro negando a Jesús, ¿cierto? Y 3 veces, la última hasta maldiciendo. En el caso de Pedro, su negación, él se arrepintió a tiempo. Él tuvo un arrepentimiento genuino y el Señor lo levantó. Su carrera terminó fiel en el Señor. Después de ese arrepentimiento, Pedro murió crucificado de cabeza. Así murió Pedro, firme, sin negar a Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿puede un cristiano negar a Jesús? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 32. Son palabras de Jesús. Y dice, a cualquiera pues, aquí le está hablando a sus discípulos, y cualquiera de sus discípulos, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, estas son palabras de Jesús. Mire, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos que no van a mejorar. Cada vez hay una adversión más notoria en contra del cristianismo, de los cristianos. Pero fíjese que ser cristiano en los tiempos de Jesús no era nada fácil. Los primeros cristianos sufrieron persecuciones despiadadas de parte de las autoridades civiles, de grupos religiosos y aún de sus propios familiares. Muchos fueron torturados, miles fueron masacrados. ¿Cuál fue su pecado? Amar y seguir a Jesús. Los primeros 3 siglos de nuestra era, los cristianos fueron perseguidos por las autoridades del Imperio Romano. Si ustedes quieren saber más sobre las persecuciones en esos primeros 3 siglos, pueden buscar en internet acerca de las 10 persecuciones que 10 emperadores romanos hicieron en contra de los cristianos. Atrocidades impresionantes. Nos faltaría tiempo para narrar cada una de ellas. Pero ¿cuál fue su pecado de esos cristianos de los primeros 300 años? Pues fue amar y seguir a Jesús. Las atrocidades contra los cristianos iban desde el despojo de sus derechos como ciudadanos, el encarcelamiento, fueron azotados, torturados y muchos llegaron al martirio. ¿Cuál fue su pecado? Entre comillas, amar y seguir a Jesús. También los cristianos de los primeros 300 años sufrieron la confiscación de sus bienes. De hecho, en Hebreos ahí viene narrado, dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ellos sufrieron la destrucción de sus propiedades, de sus escritos, de sus símbolos. Sufrieron muchas cosas para obligarlos a renegar de Jesús, a retractarse. Y para terminar negando a Jesús, y aún eran obligados a delatar a otros cristianos. ¿Cuál fue su pecado?
pues amar y seguir a Jesús. Ahora, es muy importante entender que lo que dijo Jesús en los textos que leímos al principio de Mateo fueron dichos en el contexto de persecución y de sufrimiento por causa de Jesús. Esto es importante señalarlo. Vamos a leer el contexto. Vamos a Mateo 10, desde el versículo 25, para tomarle más sentido a lo que Jesús enseñó aquí. Mateo 10, 25, dice así: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Noten lo que viene a continuación. Si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, se refiere a él, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, a sus hijos. Así que, dice, no los temáis. Habla de no tenerles temor por las agresiones que ellos iban a sufrir o estaban sufriendo en ese momento. No los temáis, dijo Jesús, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, ese os digo es el Evangelio, la enseñanza de Jesús. Dice, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, o sea, el Evangelio, proclamadlo desde las azoteas. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Otra vez les vuelve a decir, no temáis a los que matan el cuerpo. Se refiere a que ellos podían llegar a ser asesinados por causa de su fe. Dice, no le tengan miedo. Dice, mas el alma no pueden matar, porque el alma es eterna y esa nadie la puede tocar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se refiere a Dios. Versículo 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, que era una monedita de la de menor valor. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Otra versión dice, sin que lo permita el Padre. Versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esto habla del cuidado de Dios. Jesús está diciendo, si Dios cuida a las aves, los pajarillos, hasta el más sencillo, Dios va a cuidar de ustedes. Ahora, les pueden quitar la vida por causa de su fe, de Cristo, pero el alma no la pueden matar. No le tengan miedo a los malos que tratarán de dañarlos a causa de su fe. Versículo 31, así que no temáis. Van 3 veces que dice, no tengan temor, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, aquí en el versículo 32 es donde están los versículos que leímos al principio. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Está notando que en el contexto de negar o de confesar y negar, está la persecución, está la agresión que los cristianos sufren por causa de Cristo. Y 3 veces al decir Jesús, no temáis, es dando un énfasis, porque precisamente es ese temor a padecer, a sufrir por causa de Cristo, que muchos, al ver lo duro de la persecución o de las agresiones, niegan a Jesús, lo cual es terrible para un cristiano. Versículo 34, sigue diciendo Jesús, ¿no pensáis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz sino espada. A ver, ¿cómo conciliar este versículo con aquel que Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy?
Es que la paz aquí son dos cosas diferentes. Cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, habla de la paz interior que recibe todo aquel cristiano que entrega su vida a Cristo, porque hay una nueva relación o una relación con Dios el Padre, y al ser justificados tenemos paz para con Dios, que en medio de la persecución nosotros podemos seguir teniendo paz, en medio de la aflicción, en medio de la agresión, podemos seguir teniendo la paz de Cristo. Pero por causa de Cristo es que se rompe la paz con otras personas. Eso es lo que significa aquí. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, por causa del mensaje, por causa del evangelio, por causa de Cristo. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Por qué? Por causa del evangelio, por haber recibido a Cristo, por haber dejado la vida que se vivía antes, por haber dejado incluso la religión de sus padres. Dice, va a haber disensión. ¿Cuántos de ustedes han vivido o vivieron o están viviendo esta circunstancia por causa de Cristo? Levanten su mano. Ahí está, confirmado. ¿Sí? Sigo leyendo. A la hija contra su madre, por causa de Cristo. O sea, la hija cristiana, la madre no, o viceversa. Y hay agresión. Y a la nuera contra su suegra. Bueno, aquí puede ser por cualquier circunstancia. No es broma, es broma. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Siempre que una persona se convierte a Cristo, cambia su vida, su forma de pensar, de conducirse, de actuar, los primeros en darse cuenta, obviamente, son los de su propia familia. Puede ser el esposo, la esposa, los padres, la nuera, los yernos. Y son los primeros en agredir al nuevo convertido. Y aquí Jesús lo dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, o sea, su familia. Versículo 37, enseguida Jesús establece pues un estándar que suena fuerte, pero es que así son las cosas por causa de Cristo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, si prefieres más consentir y conciliar con tu padre y a tu madre o tu yerno, tu familia, por causa de Cristo, dicen, no, pues mejor me quedo con mis familiares. Ya perdiste. Porque dice Jesús claramente que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Porque tu mamá no te va a salvar, tu papá tampoco, tu hermano menos, tu suegra pues ya ni se diga. Es broma, es broma. Entonces fíjense cómo dice aquí: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aquí tomar la cruz es la cruz de la negación en esa disyuntiva que se enfrenta el cristiano cuando se convierte, de que sus familiares o sus amigos o sus vecinos lo empiezan a agredir. Y ahí es donde se genera el temor, donde algunos que han creído y se han convertido terminan negando a Jesús. Esa es la advertencia que el Señor nos hace desde ahorita, porque las cosas, hermanos, no van a mejorar. Alrededor del mundo cada vez hay más persecución contra los cristianos. Por ejemplo, un país como Estados Unidos, que se precia ser el país más democrático del mundo, donde la gente es supuestamente libre,
Tú en la universidad o en los medios no puedes hablar de Jesús porque todos se te van encima, pero sí puedes hablar de Alá, de Buda, de Krishna, de cualquier otro Dios menos de Jesús, de cualquier otro libro sagrado menos de la Biblia. Qué cosas, ¿no? Y México para allá va. Y no solo México, todos los países, porque están legislando cosas que son totalmente anticristianas, y ahí es donde nos las vamos a ver difíciles. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el Señor a través de esta palabra quiere advertirnos para que estemos firmes, porque no va a ser fácil. Si no es fácil lidiar con los familiares, ahora imagínate leyes que van a castigar a aquellos que digan cosas. En Estados Unidos ya los pastores no pueden hablar muy claramente el mensaje, porque cualquiera oyente que se sienta ofendido va y le pone una demanda y procede la demanda. Entonces las cosas no serán fáciles. Versículo 38, aquí Jesús dice: el que no toma su cruz sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, o el que trate de protegerla, de guardarla, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, quiero que notemos que Jesús repite 3 veces la frase no temáis. ¿Por qué? Porque justamente es el temor a sufrir el que puede llevar eventualmente a algunos cristianos a acobardarse, a avergonzarse y finalmente negar a Jesús, que fue lo que le pasó a Pedro. Prenden a Jesús. Él llega ahí al atrio de donde tenían a Jesús. Hay personas y una señora lo ve y dice: tú eres de ellos. Y él dice: no, me estás confundiendo. Sí, no, tú sigues a Jesús. No, ni lo conozco. ¿Por qué reaccionó así? Por el temor. 3 veces y termina negándolo 3 veces, y la última vez hasta maldijo. Todos estamos en esa posibilidad de deslizarnos y terminar negando a Jesús. En una ocasión narra el Evangelio de Juan acerca de un hombre que había nacido ciego. Jesús se acerca con él, lo sana, el hombre recibe la vista. Todos los que conocían a este ciego de nacimiento se sorprendieron, se maravillaron de tan grande milagro, y el rumor o la noticia corrió por todos lados. Llegó la noticia a las autoridades civiles, llegó la noticia a las autoridades religiosas de ese tiempo. Fueron con el que había sido ciego y le preguntaron: ¿quién te sanó? Pues un hombre. No, es pecador. Yo no sé si sea pecador. Yo solo sé que no veía y ahora veo. Entonces se formó un alboroto como consecuencia de ese milagro extraordinario, pero algunos creyeron. Pero leamos lo que dice en Juan capítulo 9, versículo 18. Pero los judíos que no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron. ¿A quiénes llamaron? Yo le puse entre comillas ahí: a los padres del que había recibido la vista. O sea, empezó la controversia. No estaba ciego. No, que sí, yo lo conozco, testificaban otros. Pero estos, autoridades religiosas, llamaron a los padres del que había recibido la vista. Versículo 9. Y les preguntaron, note, sus padres, familia, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Le pregunta a los padres. Sus padres respondieron y les dijeron:
sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo sabemos, somos sus padres, nosotros lo criamos. Pero, versículo 21, como vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Luego dice, edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Ahora, fíjate, en el versículo 22, lo que viene a continuación, léelo con mucha atención. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahí está. Por eso dijeron sus padres, edad tienen, pregúntale a él. O sea, ellos se zafaron del asunto. Dijeron, no. Nosotros, miren, se deduce que cuando ellos ven a su hijo viendo, se maravillaron. Y dijeron, wow, y se alegraron de ver a su hijo sano. Sin embargo, había llegado a sus oídos de que todo aquel que confesara que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Y ahí es donde entraron en conflicto. Sin duda que cuando ellos recibieron de él mismo, de su hijo, la noticia de cómo es que había visto, un hombre me sanó, dicen que es el Mesías. Sin duda que ellos se maravillaron, pero al sopesar la amenaza de los judíos, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Confesamos a Jesús? ¿O nos hacemos de la vista gorda, nos lavamos las manos y le decimos, no, ya está grandecito, pregúntenle a él? Pero Juan dice claramente que eso dijeron sus padres por temor. Ahí perdieron su oportunidad de salvación. Enseguida, los fariseos interrogaron al que había sido ciego por segunda vez. Vamos a leerlo, Juan 9:26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, yo os lo he dicho y no habéis querido oír o entender, no quieres entender. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y miren la respuesta. Y le injuriaron, lo ofendieron, lo menospreciaron, lo atacaron. Fíjense, por haber sido sanado, lo atacaron. Y él les revela, dice, ¿se quieren hacer también ustedes sus discípulos? Ellos le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, tú sí eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Vamos hasta el versículo 34. Respondieron y le dijeron al que había sido ciego, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Le expulsaron. ¿De dónde? De la sinagoga. Ya no le permitieron más entrar a la sinagoga. Ahora, ¿qué hizo este hombre que había sido ciego? Dice en el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, significa que fue a buscarlo para alentarlo a no retractarse, sino a afirmarse. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El que había sido ciego respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y vean la reacción,
sin importar lo que dijeran los religiosos, sin importar que sus padres no conciliaban por temor a haber negado a Jesús. Él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. ¿Y los padres del que había sido ciego? Este que fue ciego, que el Señor había sanado, estará en la eternidad, está en la eternidad y lo veremos algún día. Y tal vez platicaremos con él, nos contará más largamente la historia, con más detalles, qué sé yo. Pero ¿y los papás de él? ¿No estarán? ¿Por qué? Porque lo negaron. Sin duda que les impactó la noticia, pero prefirieron hacerse de lado de los religiosos que confesar a Jesús. Bueno, en otra ocasión Jesús estaba predicando su mensaje y gente importante de la ciudad, algunos políticos gobernantes, creyeron en Jesús. Sin embargo, miren lo que hicieron esta gente importante de las autoridades allí en Jerusalén. Juan capítulo 12 versículo 42. Él está hablando su mensaje y dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Cuántos? Muchos creyeron en Jesús. De los políticos, de los gobernantes, creyeron en él. Pero síganme con atención la lectura. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué? Por temor, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Prefieren congeniarse y quedar bien y no recibir el reproche de los hombres que confesar a Jesús. Por eso es que Jesús nos dejó a los que hemos creído una advertencia muy seria, hermanos, muy seria. Vamos a leer Marcos 8:27. Marcos 8:27. Dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos. Noten, subrayo, ¿a quién le preguntó? ¿A quién? A sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y yo me imagino a los discípulos mirándose, ¿verdad?, el uno al otro. Oyen la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, ¿qué dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, lo cual pues era falso, estaban confundidos. Otros que eres Elías, estaban equivocados, tampoco era Elías. Y otros que eres alguno de los profetas, le dijeron. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, los que me siguen, mis discípulos? Ahora, como cada uno de los que estamos aquí, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién soy para ustedes? ¿Soy uno más? ¿Un profeta más? ¿Un iluminado más? ¿O quién soy para ustedes? Y respondiendo Pedro, tomando la iniciativa y representando a los demás discípulos, le dijo: tú eres el Cristo. Pregunta: ¿estaba en lo cierto? Sí. Lo está confesando, está aceptando, está diciendo: para nosotros tú eres el Cristo. En otra ocasión, el mismo Pedro dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, él había confesado, él había creído, había declarado su fe
en el Señor. Sin embargo, cuando llegó la persecución, él terminó negando a Jesús. Pero sigo aquí en Marcos 8, vamos al versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, noten el verbo querer, tiene que ver con la voluntad, porque no todos quieren. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos quieren seguir en pos de Jesús? Levante su mano. Ok, se entiende, están aquí, están oyendo una enseñanza del Evangelio, se entiende que hemos querido ir en pos de Jesús. Pero miren lo que dice el Señor: si alguno, o sea, cualquiera, sin distinción, quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, quiere caminar como yo caminé, quiere andar como yo anduve o como ando en ese momento presente, les dice lo siguiente: niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? O sea, negarse a sí mismo es que al aceptar a Cristo, acepta su enseñanza, y que cueste lo que cueste, a pesar de la aflicción o la persecución o el sufrimiento, tú vas a permanecer firme, vas a poner los intereses de Dios, la importancia de Dios en primer lugar antes que tus propios intereses. No como los padres del hombre que había sido ciego, no como los fariseos, sino como aquellos que han entendido que sí o sí van a permanecer en Cristo, cueste lo que cueste. Eso significa negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, está bien, pero hay un costo a pagar. Niéguese a sí mismo. ¿Qué vas a hacer cuando te presionen? O tu familia o tu Cristo. ¿Qué vas a hacer? O renuncias a tu cristianismo o te corremos del trabajo, lo cual es un abuso impresionante. Sin embargo, sucede, ¿Qué vas a hacer? ¿Se acuerdan que Juan dijo que sus mandamientos no son gravosos? Bueno, son gravosos y difíciles para el que no ama suficiente a Cristo. Entonces, aquí es donde tenemos que afirmarnos, hermanos. Tenemos que permanecer en Él, cueste lo que cueste, porque a fin de cuentas, ¿qué es la vida? ¿Qué tantos años vamos a vivir en esta tierra comparado con la eternidad que vamos a vivir con Él? Para que en un momento así lo neguemos, reneguemos de Él, o en todo caso alguien decida preferir las cosas de este mundo, la amistad de sus amigos y aún el lazo familiar, y terminen negando a Cristo. Eso sería terrible, porque estamos hablando de la eternidad, y aquí es donde muchos se vuelven para atrás, terminan negando a Jesús. Hace no mucho hablaba con un pastor y me decía: oye, Chuy, en 40 años que tiene casa de oración, ¿cuánta gente ha pasado por casa de oración? Le dije: no, miles de personas. Y luego me pregunta: ¿y cuántos crees que han permanecido? Le digo: mira, eso no lo puedo saber. Sin embargo, sí me he dado cuenta que muchos hoy lo niegan. Pero también hay testimonios como aquel joven, lo recuerdo perfectamente, que era hijo de uno de los hombres más ricos de acá de la zona alteña, de Tepa y todo eso, que hay gente muy rica ahí, son ganaderos, tienen mucho dinero,
Y cuando él se convirtió, cuando entregó su vida a Cristo, el primero que se puso en contra del muchacho, que sigue en los caminos del Señor, por cierto, fue su papá. Y vino el ataque inmediato, a los 2-3 días de haberse convertido. Y le dijo: ¿sabes una cosa? Has traicionado la religión de tus antepasados. A mí me has traicionado. Por consiguiente, hoy tienes que decidirte. Si tú sigues a Cristo, decides seguir a tu Jesús, tu nueva religión, así le dijo el hombre, o decides continuar como antes. Y él le dijo: no, yo decido seguir a Cristo. Y el papá le dijo: en este momento quedas desheredado, ni un centavo para ti. Y él dijo: papá, no me interesa el dinero, me interesa más Cristo, porque yo puedo tener todo el dinero del mundo, ¿y qué voy a dar rescate por mi alma? Y se afianzó, y el padre lo corrió. Y cuando me está contando este muchacho, que hoy ya está casado, me dice: ¿sabe qué, pastor? Cuando yo dije yo sigo a Jesús, sentí un gozo indescriptible, inexplicable, porque me estaba corriendo, me estaba desheredando, y sin embargo sentí mucha paz y alegría. Dije: porque decidiste confesar a Jesús, y de eso no te vas a arrepentir, de haber sido tajante y con mucha convicción para seguir a Jesús y no negarlo. Pero también hay testimonios contrarios de gente que caminó con él, con el Señor, pero vinieron las situaciones difíciles y muchos negaron. Es más, de hecho, hay gente que hasta blasfema el día de hoy y niega rotundamente: pues sí, yo estuve allí, pero es que no pensaba, es que no sé cuánto, y terminan negando a Jesús. Triste situación. Volvamos aquí al Evangelio. Versículo Marcos 8:36, porque aquí viene: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo o todas las riquezas del mundo y perdiere su alma? ¿Qué le va a aprovechar? Versículo 37, ¿o qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Podrá acaso decirle a Dios: te doy todo mi dinero, pero no me mandes a la condenación? Pues no, porque todo le pertenece a Él. Acuérdense que nosotros nada más somos administradores. Y luego dice en el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí, aquí está, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, refiriéndose ahí al presente, pero así ha sido siempre este mundo, adúltero y pecador. Vivimos en una generación semejante. Y Jesús dice: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, o sea, Él, ese era un título con el que se nombraba a Jesús, porque el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Todos aquellos que en la actualidad se han avergonzado y no se han arrepentido, lo han negado, se han avergonzado de Jesús, de su mensaje, de haber caminado, todavía están a tiempo de volver. Dios es misericordioso y paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Y los que una vez caminaron con Jesús, pero algo sucedió en el camino y se avergonzaron y negaron y blasfemaron y maldijeron, igual que Pedro, todavía es tiempo. Llegará un día en que ese tiempo terminará.
Por eso cuando tú conozcas y sepas de alguien que fue cristiano, algunos, aquí es donde entra la controversia, no, es que no es cristiano. Si hubiera sido cristiano, no hubiera negado a Jesús. Entonces, ¿Pedro qué? ¿Era o no era? La diferencia es que Pedro se arrepintió. ¿Por qué? Algunos dicen, bueno, es que Jesús intercedió por él, pero intercede por todos los que creen en él, ¿o no? Ese es el peligro, justamente, que vio Pablo en el joven pastor Timoteo que estaba padeciendo persecuciones. Pablo se entera de estas persecuciones que Timoteo, que era un pastor muy joven, estaba padeciendo. Estaba sufriendo como cristiano. Y Pablo lo vio en peligro de negar a Jesús, de avergonzarse de Jesús, y por eso le escribió lo que hoy conocemos como primera carta a Timoteo y segunda carta a Timoteo. Vamos a leer segunda Timoteo capítulo 1 versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, a él le escribo, es para ti, Timoteo. Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día. Continuamente estás allí en mis oraciones, porque eres joven y yo sé lo que es padecer por Cristo, y estás en un riesgo, yo lo sé. He recibido información de todo el sufrimiento que estás padeciendo, la persecución, pero que te estás atemorizando. Vamos a leerlo más abajo. Dice el versículo 4: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Sus lágrimas aquí eran cuando Timoteo se daba cuenta y veía el sufrimiento de Pablo por causa de Cristo. Dice: me acuerdo cuando tú llorabas al ver mis pruebas, mis aflicciones y mis luchas por causa de Cristo, y yo me acuerdo de tus lágrimas. Estas me llenan de gozo, dice, porque yo veía en ti, Timoteo, ese hombre fiel. Pero miren lo que viene a continuación, versículo 5. Dice Pablo: trayendo a la memoria, al recuerdo, la fe no fingida que hay en ti. Yo sé que eres genuino, Timoteo, como sin duda es la fe de ustedes. Yo traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, o sea, fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida. O sea, que había sido una cristiana su abuela, y fue una mujer fiel, Timoteo. Y esa fe que yo vi en ti, que era genuina, sin hipocresías, era real, primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también habita esa fe genuina. Versículo 6. Por lo cual, o en vista de que tienes una fe genuina, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, que él había recibido un ministerio como pastor a través de la imposición de las manos, y el Señor llamó a Timoteo y lo encomendó para que fuera a Éfeso, donde era pastor Timoteo, y levantara una congregación y le enseñara a la gente la enseñanza de Jesús, y los enseñara a ser fieles. Pero en esa predicación, en hacer su ministerio, las persecuciones eran bien duras.
Nerón era el que gobernaba en ese tiempo. De hecho, Pablo murió bajo el gobierno de Nerón, decapitado. Pedro también de cabeza, y todos los discípulos. Esto estaba haciendo mella en el corazón de Timoteo, que no tenía mucha experiencia, pero el cuidado del hombre de experiencia, de Pablo en este caso, era vital. Por eso le escribió esta carta y le dice: aviva el fuego del don, o sea, no le bajes, Timoteo. Tú eres un hombre de Dios, eres un hombre de fe, pero que la persecución, el sufrimiento no derriben esa fe, no la anulen y termines negando al Señor, como vamos a ver más abajo que le escribe. Fíjate lo que dice en el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo. ¿Por qué le dijo esto? Porque se había enterado Pablo que Timoteo empezó a cobardarse, como los padres del hombre que había sido ciego, como aquellos líderes políticos que habían creído pero se cobardaron y decidieron mejor seguir la gloria de los hombres y lo negaron a Jesús. Dice: no, Timoteo, mira, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, este texto siempre se cita para hablar de otras cosas que suceden al cristiano, y está bien, pero en su sentido estricto, este texto, hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, la intención primaria es de no acobardarnos. Cuando las aflicciones, cuando los rechazos, cuando las persecuciones, cuando las agresiones verbales, cuando sacan una cosa ahí en internet donde te ponen mal, cuando la gente se empieza a burlar de ti, dice: no te acobardes, porque tu fe es genuina y Dios te ha dado el poder. Aquí el espíritu de poder es para resistir la aflicción, las agresiones, y el dominio propio para no cometer tonterías y termines negándolo. Versículo 8: por tanto, Timoteo, por consiguiente, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué le escribe eso? Porque ya estaba dando Timoteo ciertos rasgos de que se estaba acobardando, de que empezaba a avergonzarse de Jesús. Por eso le dice: mira, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Oiga, que usted es cristiano, pues yo voy allí, pero pues dicen que no porque uno entre en una cochera se hace coche. No, pues yo voy porque pues no, dígalo sí o no. ¿Cómo que medio que sí, medio que no? O se avergüenza, o nos avergonzamos. Y eso que todavía no hay persecución como la que tuvieron los primeros cristianos, aunque en la actualidad y a través de toda la historia de la iglesia los cristianos han sido perseguidos. Y en la actualidad, aquí en México, hay persecución. Muchos desplazados en Chiapas son evangélicos, son cristianos como usted y como yo. Que las autoridades, los gobiernos, gobernadores, presidentes municipales los persiguen por ser cristianos. Que llega la fiesta patronal, oiga, que para el santo no sé qué, y órale, tiene que dar tanto. ¿O qué? ¿No es usted seguidor de San Pillín? Entonces tiene que decidirse. Entonces cuando dicen: no, yo sigo a Cristo. En la actualidad, hermanos,
En ciudades como la nuestra todavía no se da eso, a ese nivel. En China, en Japón, en muchos países en la actualidad, ya los cristianos se están enfrentando a esto. Han metido a la cárcel en el último año a cientos de pastores. Por eso Pablo dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. En ese momento Pablo estaba preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea, con poder de Dios tú puedes enfrentar eso, Timoteo, pero no te avergüences de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, que soy como tu padre espiritual. Sí, sigo a Jesús, soy cristiano, y Pablo me discipuló. Pablo oró por mí, puso sus manos, y yo recibí un llamamiento del Señor. Por eso estoy aquí en Éfeso. En el capítulo 2, versículo 3 de 2 Timoteo, le dice Pablo: tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dígame, ¿qué soldado que va a la guerra no padece? No padece hambre, no padece pues los cañonazos, no tiene heridas, y si no, que hasta queda ahí entregando su vida. Tiene hambre, tiene frío. Todos podemos, esta metáfora de Pablo, que pone Pablo del soldado, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque Timoteo entendía perfectamente la metáfora de que un soldado no va a una fiesta. Todos hemos visto películas donde lo que comen, a veces sacan un chocolate para que les dé un poco de energía, y a veces por días no comen. Yo conocí a un hermano, él ya murió, él fue a la guerra de Vietnam, estudiamos en el mismo seminario, y un día platicando con él me dice: mira, te voy a platicar algo que yo no lo platico, es más, nadie sabe, pero te lo voy a platicar a ti. Digo: a ver, dime. Dice: ¿sabes? Yo nací en Estados Unidos, mis padres emigraron a los Estados Unidos y yo nací allá, y crecí, y me tocó ir a la guerra de Vietnam. No me digas. Dice: sí, te voy a contar. Entre otras cosas, me dijo: ¿sabes? Tú no te imaginas, ni por aquí tienes una idea de lo que es estar en una guerra, y menos en un país como Vietnam. ¿Sabes cómo dormíamos? Con el fusil en las manos o la metralleta. Dice: yo fui eleccionado para tirar con bazooka, pero tenía un rifle y dormíamos. ¿Sabes cómo dormíamos? En los pantanos dormíamos de pie. ¿Cómo de pie? Nos sumíamos en los pantanos, poníamos unos troncos que estuvieran aquí abajo de nuestros brazos, con el fusil aquí, y nos dejábamos caer, nos tapábamos con ramas, porque eran tremendos los vietnamitas y nos emboscaban, y dormíamos así. Mira, Chuy, unas sanguijuelas de este tamaño nos succionaban, era horrible. De hecho, él quedó muy afectado, pero la gracia de Dios fue maravillosa y sanó todo eso en él. Y me contó un montón de historias que no le contaba a nadie. No sé, Dios me dio gracia con él, pero me contó lo que es sufrir una guerra injusta, o como haya sido. Pero aquí es una guerra espiritual, debido a muerte eterna. Y le dice Pablo: tú pues sufre penalidades como buen soldado, porque hay malos soldados, hay desertores que huyen cobardemente y no enfrentan al enemigo. Dice: no, Timoteo, no seas un desertor. No, sufre penalidades.
como buen soldado de Jesucristo. Y en el mismo capítulo, en el versículo 11, le dice lo siguiente a Timoteo: palabra fiel es esta. O sea, te estoy diciendo la verdad, Timoteo. Si somos muertos con Él, o sea, le está diciendo, es posible que tú mueras por Cristo. Es posible el martirio para ti, Timoteo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, o sea, aguanta, Timoteo, aún si llegara la muerte, también viviremos con Él, pero fiel. Versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si le negáremos, Él también nos negará. Le está diciendo a un discípulo. Esa controversia de que si un cristiano no puede negar al Señor, porque pues un verdadero discípulo no niega a Jesús. Bueno, entonces ¿por qué Pedro lo negó? ¿Y por qué Pablo insiste con esa vehemencia, con ese énfasis? Timoteo, no te acobardes, no te avergüences. Y luego le dice, más claro no puede ser. Puedes morir, puedes sufrir por Cristo, puedes aún morir, pero si lo haces hasta el final con fidelidad, vas a reinar con Cristo. Porque si le negáremos, Él también nos negará. Porque si no fuera posible que un cristiano negara a Jesús, entonces la advertencia no tiene sentido. Y esto no tiene sentido. Lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está advirtiendo, no tendría sentido si un cristiano no pudiera negar a Jesús. Pero luego dice en el versículo 13, si fuéramos, o sea, esto habla de que puede pasar un tiempo en el que o nos mantenemos o claudicamos. Si fuéramos infieles, en determinado momento lo negáramos, nos avergonzáramos de Él, dice, Él, Timoteo, permanece fiel, como permaneció fiel con Pedro cuando lo negó. Si confesamos nuestros pecados, nuestra cobardía, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice, Él no puede negarse a sí mismo de que ha prometido sostenernos, darnos su gracia, si tú permaneces en Él. Entonces, para animar a Timoteo a ser valiente y que no se acobardara, Pablo sigue insistiendo y le dice a Timoteo, mira, yo mismo he padecido y me he mantenido. Sigue mi ejemplo, Timoteo. Le dice eso en 2 Timoteo 1:12. Por lo cual, dice, asimismo padezco esto. Esto es la prisión, literal, ahí. Timoteo, por esto, o sea, por permanecer fiel a Él, por no avergonzarme, por testificar de Jesús, por ser fiel, padezco esto. Prisión, literal, estaba en el calabozo. Mira lo que viene a continuación. Pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. 2 Timoteo 2:8 le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, evangelio, sufro penalidades, hasta prisiones, como si fuera un malhechor, como si fuera un delincuente. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo?
Yo no quiero ser piedra de tropiezo. ¿Cuántas historias usted ha oído de gente que se empezó a seguir a Jesús, pero vino todo esto y comenzaron a avergonzarse y ya no siguen a Jesús? Es más, hay gente que me comenta: fíjese, pastor, que el que me habló a mí de Cristo ahora reniega de él, y ahora yo le digo: oye, si tú con tanto énfasis y de manera tan insistente me hablabas de Jesús, y ahora tú, mira nada más. Pues es que estaba medio tonto. Es que no, ¿cómo que estabas medio tonto? ¿Qué te pasó? ¿A cuántos les ha pasado esto? Que los que te hablaron de Cristo se echaron para atrás después. Levanten su mano. Miren. Ahí está. Pablo dice: todo esto lo soporto por amor a los escogidos. Los escogidos son los que creen en Cristo, los que están en Cristo. O sea, padezco prisiones y todo con tal de que la gente oiga el evangelio. Pero si yo me avergüenzo, si yo me echo para atrás, seré una piedra de tropiezo. Y tú también, Timoteo. Por eso le dijo todo lo que ya hemos leído: sufre penalidades, no te avergüences, porque si tú lo niegas, Él te va a negar. Luego sigue diciendo Pablo, 2 Timoteo 3:11: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. O sea, sigo fiel. ¿Por qué? Porque confío en Él, porque yo sé que Él me va a dar mi galardón. Y termina Pablo diciendo en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla. Dios me ha fortalecido, me ha dado su gracia, he sido valiente, he tenido pruebas. La duda en algún momento me quiso envolver, pero permanecí y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. En ese momento Pablo dice: yo ya estoy próximo al final, he acabado mi carrera. Tú la estás empezando, Timoteo. ¿Qué vas a hacer? Mantente firme, permanece en Él. Y termina Pablo diciendo: he guardado la fe. Y en el siguiente versículo dice: por lo demás me espera la corona de justicia, la corona, la recompensa de Dios por haber permanecido fiel. Termino con esto. En estos días finales, en estos días que vienen, que estamos por entrar en ellos, que serán más difíciles, solo hay dos cosas que debemos hacer. Si las hacemos, estaremos del otro lado. Juan, el apóstol, a él le fue dado que escribiera el mensaje a las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Usted las ha leído. Pero hay una iglesia que es la que yo quiero resaltar aquí, que es lo que finalmente solo dos cosas hizo, y eso provocó que estuvieran del otro lado, que la hicieran, como decimos aquí en México. ¿Qué sucedió? Bueno, el mensaje dirigido a los cristianos en una ciudad llamada Filadelfia. Vamos a leer en Apocalipsis 3:7. Dos cosas solamente en estos días finales. Con eso ya estamos. Dos cosas. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel es el pastor. Escríbele y dile lo siguiente: esto dice el santo, el verdadero, o sea, Jesús, el que tiene la llave de David,
El que abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. O sea que tiene todo el poder, todo el dominio, todo el control, todo bajo su supervisión. Ese es el que te está diciendo: escríbele al ángel, al pastor, al encargado, al responsable de los cristianos en Filadelfia. Versículo 8: yo conozco tus obras, sé todo lo que haces, sé cómo te conduces, sé tu accionar, sé tu vivir, lo conozco perfectamente. He aquí, este es el mensaje, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Muchos comentaristas dicen que esta puerta abierta se refiere a la oportunidad de predicar el evangelio, pero que eso le podía costar muchas cosas, ¿no? La vida misma. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Lean con atención lo que sigue. Porque aunque tienes poca fuerza, dos cosas has hecho. Número uno, has guardado mi palabra. No te avergonzaste de mí ni de mis palabras. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Solo dos cosas. Has guardado mi palabra, has permanecido, has andado como yo anduve, has permanecido fiel. Te llegó la persecución, no tenías fuerza. Muchas puertas se te cerraron, tuviste aflicciones, hasta pobre materialmente te volviste por causa de mí, porque a los primeros cristianos los corrían del trabajo, les destruían sus negocios o los boicoteaban. No les compren eso porque son cristianos, y se iban a la quiebra y entraban muchos en una pobreza extrema, pero se mantuvieron. Dos cosas. Número uno, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Haz estas dos cosas, hagamos estas dos cosas y ya lo hicimos. Guardemos su palabra, permanezcamos fieles. El otro día alguien me dijo: oye, pastor, dice, fíjate que vi un video tuyo que tiene más de 30 y tantos años. No me digas. ¿Un video? Me dice, sí, ahí anda en YouTube. Le digo, a verlo. Y me dice, aquí está, mira. Pues me veo bien chavo, bien joven. Dice, oye, pues ¿cuántos años tenías aquí? Pues ¿cuántos años hace de esto? Pues más de 30. Pues era un joven de 30 y tantos años. Le digo, ¿cómo lo encontraste? No, pues alguien me lo compartió. Le digo, y luego me dice, me dijo algo que en el buen sentido me alentó a continuar. Me dijo, ¿sabes qué? No has cambiado tu mensaje. No lo has cambiado, no lo has tergiversado. Sigues predicando. Bueno, gente que me conoce de más de 40 años, eventualmente me han dicho lo mismo. Y cuando me lo dicen, no es motivo para enorgullecerme, sino al contrario, como ya voy de salida, yo quiero seguir igual. Yo no quiero torcer el mensaje, no quiero tergiversarlo, quiero mantenerme guardando su palabra y no negar su nombre. Porque en Tito capítulo 1 dice que algunos dicen creer en Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Creo que es Tito 1:12, no recuerdo bien, pero está en el primer capítulo. Muchos dicen que creen en Él, pero con sus hechos lo niegan.
que al correr de los años, el final ya está muy cercano, no sé cuánto tiempo faltará, pero lo que resta, hermanos, que permanezcamos fieles en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y que nos mantengamos sin avergonzarnos de él. Ahora, en el versículo 10, miren lo que dice Jesús: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, o con paciencia has guardado mi palabra, también se puede traducir así. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que las cosas no van a mejorar, se van a poner terribles. ¿Saben? No sé a qué punto te afectó el saber la posibilidad que existe real de una tercera guerra mundial con Rusia y Ucrania. Pero mucha gente de aquí que está bien lejos, unos dicen está bien lejos, hasta acá no nos llega. Nomás un botón que aprieten, adiós todo el mundo. Pero hay gente que lo piensa a lo mejor como con más atención y tienen miedo, tienen temor. Hermanos, se los he dicho a través de los años. Si usted es de reciente conversión o tiene poquitos viniendo a casa de oración, por años yo les he dicho, las cosas no van a mejorar. Entiéndanlo, no van a mejorar, se van a poner peor. Y aquí Jesús lo dice, entre una promesa y una advertencia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Aquí la prueba es todo el desastre que vendrá sobre este mundo, para probar a los que moran sobre ella. Versículo 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, esa frase, al que venciere, habla de la posibilidad de ser derrotado. Al que venciere, o sea, no cualquiera, al que venciere, o sea, al que no se avergüence de él, al que guarde su palabra y no niegue su nombre y enfrente lo que sea. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, vencedor. Este se mantuvo fiel hasta el último momento de su vida. Estimados hermanos y oyentes y los que estén viendo a través del internet, al menos ustedes no podrán decir: a mí nunca se me dijo que esto iba a ser difícil. Muchos predicadores dicen: no, si yo hablo así se me van, al infierno se te van. Predicador, no podemos castigar ni diluir el mensaje. Esta es la verdad del evangelio, hermanos. Si alguno se avergüenza de mí, yo me voy a avergonzar de él en aquel día. Si alguno me negare, yo también lo voy a negar. Nunca te conocí, hacedor de maldad. Hermanos, permanezcamos fieles. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado fuerza, nos ha dado el poder de su espíritu. La palabra de Dios es poderosa para mantenernos firmes hasta el final. Y un día todo esto terminará y los fieles estarán con el Señor y los infieles no. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias. Sabemos que tu advertencia es clara. Algunos debaten, pero Señor, más claro que esto no puede haber.
Tu palabra dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Guárdanos, Señor, de la maldad de este mundo. Guárdanos, Señor, en medio de las tentaciones. Guárdanos en medio de las aflicciones, para no negar tu nombre, para no avergonzarnos de tu palabra, Señor, y que permanezcamos fieles.